pues esa gente que pues se está viendo caminando ahí, pues son inmigrantes que vienen de estos momentos de Venezuela hacia acá, hacia Colombia. Esos son venezolanos que vienen por segunda vez, primera vez. Pues ahí notamos que no vienen con niños, pero a veces hay mayorías que vienen con niños. Sobre todo pues hay dos mujeres y hay dos parejas, y ellos son inmigrantes de Venezuela. Esto es 1.000.000 de bolívares venezolanos, con esto no compras nada. Si lo tienes así, 10 millones de bolívares es $1, que con esto compras, o sea, nada, un pasaje. Un pasaje. La inflación es demasiado alta y no equivale al estatuto de costo de vida. Claro. Tú tienes que tener un estatuto de costo, ¿no entiendes? Para poder pagar los enseres, pagar las medicinas, pagar la educación. En Venezuela no te da para eso. Por eso hay que salir a emigrar a otro país, hay que salir a emigrar a buscar la muerte si es posible para poder tener un sueño. No es justo cuando nosotros somos seres humanos y tenemos un gran país con tantos minerales, con tanto oro, con tanta riqueza y nosotros estemos ahí pasando necesidades y pasando hambre. No es justo que nosotros tengamos que salir por un páramo y morirnos con un frío. No es justo que tenga que salir por una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Gracias a esos países que nos están ayudando, gracias a esos países que nos están recibiendo y que nos están dando el apoyo. Agradecidos desde aquí, de Pamplona. Le damos las bendiciones y vamos para allá, recíbanos. En el nombre de Jesús. Migrar es difícil, la gente no migra porque quiere, la gente migra porque no hay más opción de vida. Ellos vienen en una búsqueda de oportunidades. Entre esas oportunidades mayormente es poder satisfacer las necesidades tan básicas como es el alimento, la vivienda, la ropa y una vida digna. Cuando ellos empiezan a caminar, pues salen con necesidades físicas, pero en ese tránsito es muy triste evidenciar cómo ellos empiezan a venir con aquellas necesidades internas que nadie las evidencia, que todos se están concentrando en comer, en dormir, pero no en aquellas necesidades pues, internas. Ellos vienen con duelo migratorio. Creo que es una de las necesidades o de las situaciones más difíciles que vive el migrante. Mucho, hay días que tenemos muchos, estamos cobrados de caminantes, muchos. Hay días que son menos, pero siempre. Ahorita, por el momento, ahorita están llegando bastante caminantes. Están saliendo muchos venezolanos de su tierra. Y como ingresan, igual pueden y retornan. Y así la verdad. ¿De dónde son? ¡De Venezuela! El albergue en el municipio de Pamplona. Pamplona es un punto transitorio, es un punto decisivo para el migrante, porque la mayoría de los caminantes cuando salen de Venezuela, pues su clima es un clima cálido, es caliente. Llegar al municipio de Pamplona, ellos se encuentran con un clima desconocido, que es muy fuerte, es la temperatura de Pamplona, y subiendo hacia Berlín es el peligro más grande a los que están expuestos. Le han pegado mucho en ese sentido el clima, muy riesgoso también. Allá se ve un colchón, miren. Miren acá, allá se ve un colchón. ¿Qué pasa ahí, Jesús? Pues ahí lo que pasa es que ahí donde se duermen, aquí y acá abajo. ¿Quiénes duermen? Los caminantes. Como arriban, pues al Solarité a veces dicen que pues, el refugio suyo está lleno, pues ellos deciden dormir acá. Entonces el que viene solo, que viene caminando del carajo viejo para acá, para irse para Medellín a trabajar, lo sacan por primera vez. No, este no va. ¿Por qué? Porque estás solo. Los hombres nada. ¿Y anoche qué hiciste? Me quedé solo afuera, con ese frío. Pues acá abajo, donde yo digo que quedan los caminantes a veces que no logran dónde conseguir, dónde quedarse. Pues allá, ahorita les muestro donde hay, en aquel lado pues hay unos colchones. Pues acá es visto mujeres con niños saliendo de este lugar. Acá. ¿Cómo se entra? Mire, pues acá. Pues acá donde se quedan los caminantes.
¿Cómo te hace sentir como saber que hay gente durmiendo Pues afuera? me siento, la verdad, pues mal porque pues todos necesitamos tener un lugar donde dormir, donde descansar, pues mal, pues no tanto por las personas adultas, sino por los niños, más que todo, que son los que sufren. Pues mal en la situación de Venezuela, porque Venezuela fue un país que estaba arriba, pues de un momento a otro se vino abajo, pues más que todo es por la política y por los problemas que hay en la política también. El trabajo está horrible, porque lo poco que ganas lo gastas de una vez solamente en pasaje. Entonces no cuadra. Y decidimos llegar hasta aquí, hasta Bucaramanga, a ver qué posibilidades hay de trabajar aquí. De hecho, no tiene nuevas oportunidades, ¿me entiendes? Las clases no cumplen como tal, ¿me entiendes? Pocas las horas que le dan. Antes sí daban clase bien, pero ahorita ya no están dando que ni el almuerzo completo, nada. Y es como un poco pesado. ¿Y por qué eligieron a Bucaramanga? ¿Por qué quieren Porque ir es a... un sitio más cercano. Y desde ahí saben qué quieren hacer, qué están buscando. Bueno, lo primero es llegar allá a trabajar y buscando un sitio para ver qué se presta más adelante, ¿me entiendes? ¿Y me pueden contar de hoy, por ejemplo, cómo fue hoy, desde la mañana hasta ahora, qué han hecho? Uy, desde la mañana caminamos muchísimo, desde ayer. Caminamos horrible. Mire que estamos horrible de negro, no somos normales. No, en la cámara se ve blanca. Pero horrible, no, caminamos muchas horas, se pasa mucho trabajo. A veces la gente se pone un poco dura de dar la cola y esas cuestiones, porque coño, por más que sea, no da muchas colas así porque la seguridad de ellos, ¿me entiendes? Claro. Y esas cosas. Es como un racismo lo que hay acá en Colombia con los venezolanos, es como racismo lo que hay en realidad. Porque ven a un venezolano por ahí en cualquier, mira un veneco, mira eso, mira allá eso, mire, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿Y has tenido experiencias con eso? sí, acá sí. Y lo segundo es que voy llegando por aquí y le pedí un café a un chamo. Oye, chamo, un perro en un café. Si el carajo viene uno de aquí, un colombiano. O sea que yo no le di nada a ustedes porque ustedes me robaron a mí el peso que tenía yo aquí. Entonces vengo yo le digo, ustedes, coño, ustedes. Claro, no son todos iguales. Les digo una cosa, yo no fui, yo vengo llegando. O sea, es lo que pasó aquí anteriormente, que los paisanos nuestros han robado, han escoñetado, no sé qué es lo que han hecho, pero por tal que tú no lo hagas, Tiene miedo por eso. Sí, tiene miedo exactamente. Sí. Ese temor, y el que tiene temor es capaz de hacer cualquier cosa. Claro, no es racional nada más. Nada más con reaccionar, exactamente, improvisar, lo que hace es improvisar. Esa experiencia, yo sí tuve esa experiencia. Pues si me intentaron amenazar, me iban a apuñalar por un par de zapatos que ustedes me regalaron. Ahora le André, los zapatos, lo dejé ahí, me los robaron y los reclamé, me agarraron del cuello y todo. Sí, bueno, sí, porque vi los zapatos. Entonces yo le dije que los eran míos, pues el muchacho se puso de grosero. Ya me amenazó con un cuchillo abajo. Me agarró el cuello y todo. Pues sí, pues hay personas que uno no sabe el pasado, no sabe cómo viene el camino y pues ahí sí, a veces llegan personas malas, a veces llegan buenas, a veces llegan humildes, a veces llegan sencillas. El problema termina siendo en que ellos no saben a los desafíos a los que ellos se terminan encontrando. Por lo menos anoche nosotros le decíamos, o sea, tú sabes que es migrar para allá, porque es que acá es diferente. Acá usted se encuentra con sus fuerzas, con el cuerpo y algunos desafíos de la carretera y eso, pero allá es la naturaleza, allá es el mar que tienen que pasar, o sea, es peor la migración. Y lo más triste es que el venezolano no viene consciente de lo que se va a enfrentar. ¿Hacia dónde mochileas, amor? Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Nosotros llegamos a la idea, a Estados Unidos. Estados Unidos.
¿Dónde todos quieren ir? Todos vamos allá. A todos, Vamos allá, pero vamos para allá, todos vamos para allá. Desde Venezuela, salimos de Venezuela. Los caminantes por ahorita pues van a seguir aumentando cada vez más y van a venir más. Porque pues mi mamá está en Venezuela y pues está cerca para donde pasan ellos, pues mi mamá dice que en San Antonio anda muchísimo y como está el ejército de acá en frontera, por el problema que le hicieron el atentado al presidente acá, pues él mandó a colocar ejército en todas las trochas, entonces no están dejando pasar ningún caminante. Pero en San Antonio, en Táchira, está muchísima en las calles, en las escuelas, hasta en el lado, en el cementerio. Y obviamente se dice que la frontera va a abrir el 26 o algo de septiembre. ¿Crees que va a cambiar las cosas? ¿Van a haber más caminantes? No. Pero no. Venezuela no cambia. No cambia. Okay. Venezuela nunca va a cambiar. Venezuela va a quedar como Corea. ¿Ah, Como sí? coreano. Eso es lo que queda Venezuela. Que va a querer que todo lo quiere lo que el presidente diga. Entonces los venezolanos pues nos toca emigrar porque no podemos seguir en lo mismo. Sí, entiendo. Yo me gusta viajar solo, de aquí para Medellín y listo, y me quedo en Medellín, más nada. Pero, y en cada punto así, me quedo ahí en un albergue, como y me voy otra vez ya. Yo no tengo que estar, yéndome para allá ni para acá, no. Voy para allá, para Medellín, porque tengo que trabajar y después tengo que comprar una mercancía. Y tengo que comprarle los remedios a mi mamá, unos remedios a mi mamá y una rodillera. Eso es lo que yo quiero, más nada. Llegar allá a Medellín y más nada y trabajar. El albergue es importante porque brindamos espacios seguros, porque el caminante viene con miedo y con incertidumbre en dónde voy a pasar mi noche en un lugar desconocido, donde no conoce ni las políticas de Colombia, donde no conoce con qué riesgos se van a encontrar y donde vienen con miedo en toda su ruta presentándose estas situaciones. Vienen cansados, vienen sin zapatos. Si comer es difícil, pues comprar ropa es mucho más difícil. Por eso es que muchos vienen sin zapaticos, vienen físicamente en desnutrición. Eso lo evidenciamos mucho en los niños. Vemos los niños con pérdida de peso grande porque pues no tienen cómo poder alimentarse. Vienen sin rumbo fijo la mayoría, buscando una oportunidad de vida. Creo que vienen con todas las necesidades que necesita un ser humano pues para vivir.